¿Está listo para escuchar lo que Dios nos va a hablar en esta noche? ¿Tiene un corazón hambriento, abierto? Amén. Vamos a hablar un poquito más acerca de el gozo del Señor, mi fortaleza es. Vaya conmigo a Zacarías 9:12 y empecemos recordando algunas cosas de aquí. Gracias, Espíritu Santo. Dice Zacarías 9:12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Bien, como estuvimos hablando, aquí está hablando de prisioneros que por alguna razón tienen esperanza, pero han quedado cautivos o quedaron cautivos antes del cumplimiento del propósito de Dios. Y el Señor está hablando y diciendo: volveos a la fortaleza. O sea, vuélvanse a fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza, para que puedan salir de ese cautiverio y seguir el camino que Dios nos ha trazado. ¿Cuántos hoy en día tienen fuerzas para seguir avanzando? Amén. Así es que pues, habíamos mencionado también acerca de que estando prisioneros, la actitud correcta. Y habíamos traído a la memoria acerca de lo que Pablo había hecho. Dice que Pablo estuvo en una condición de prisión. Y hablábamos según Hechos 16:25, que a la medianoche dice que ellos estaban orando. Pablo y Silas oraban, dice, pero también cantaban himnos al Señor. Y los presos oían, y dice el verso 26, que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces habíamos mencionado de que lo que puede producir en el entorno salir de una prisión en la cual nosotros podamos estar involucrados emocionalmente es la actitud de alabanza y de adoración que tengamos a Dios en medio de cualquier situación. Que esa actitud es la que nos va a ayudar a tener la fortaleza para ver el milagro, para ver a Dios manifestarse en medio de la situación. En esta noche yo quiero seguir hablando acerca de este mismo tema, ahondando un poquito más, porque ahora quiero que usted vea cuando no tenemos la actitud correcta en medio de la situación, en medio de la esperanza, qué es lo que ocurre. Y bíblicamente tenemos un ejemplo, por lo cual yo le solicito a usted que usted en este camino entre el cumplimiento de lo que Dios ha dicho y la manifestación del mismo, usted no se detenga ni por un instante en su vida. No se detenga, querido. Siga trabajando, siga empujando, siga creyendo, siga orando, y ahora le recomiendo, siga dándole alabanzas a Dios. Veamos entonces un ejemplo de un hombre llamado Juan el Bautista. Mire lo que ocurre cuando una persona está totalmente tocada, ministrada por el Señor. Dice en Juan 1:29, quiero empezar la línea por aquí. En Juan 1:29 observamos las expresiones de Juan Bautista, expresiones firmes. Se parece a las muchas de nosotros cuando estamos en una atmósfera de gloria, que decimos: de esta no me saca nadie, aquí estoy firme con el Señor. Pero parece ser que en su momento eso tiene que ser probado, y de hecho lo que tú estás diciendo debería terminar así. Nadie nos debe sacar de lo que hemos creído. Pero veamos entonces a Juan, a Juan Bautista en Juan 1:29, ¿qué dice ahí? Dice que al siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio Juan? A Jesús, que venía a él, y dijo, mire la expresión esa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo una expresión poderosísima. Yo diría que es una expresión que, aunque Jesús no le dijo, no te lo reveló sangre y carne, como le pasó a Pedro, seguía siendo una revelación del cielo. Porque Jesús sí ciertamente era el Cordero de Dios
Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y bien es cierto que Juan había recibido esa revelación. Y bien es cierto que él sabía cuál era también su asignación. Así es que vemos a un Juan hablando con toda libertad y con todo denuedo, diciendo una revelación que estaba abriendo el compás al mundo social en el cual él se estaba desenvolviendo. En pocas palabras, él estaba diciendo: aquí llegó el Mesías esperado. Así que eso era importante, no era un asunto tan liviano, no era un asunto tan normal decir estas palabras. Pero Juan, lleno de esa expectación, lleno de esa manifestación de Dios en él, empieza a decir estas palabras. Al siguiente día vio Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero bien es cierto que usted sabe que estamos en el mundo, pero Jesús dijo: están en el mundo y en el mundo tendréis aflicciones, tendréis presiones, tendréis situaciones que te van a querer encerrar. Pero él no terminó diciendo solo eso, sino que dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que eso está diciendo que el final en el cual quizás nos podemos encerrar no es el final total de nuestra carrera. Nosotros vamos a terminar la carrera tal cual como Dios la diseñó para usted y para mí. Pero veamos ahora al mismo Juan, que días anteriores, mucho tiempo anterior, había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con la seguridad de decir: este es Jesús. Él no dijo: este es mi primo, que yo creo que él me lo dijo, o de pronto la mamá o mi mamá me habló de él, o mi tía habló. No. Él simplemente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces vamos ahora a Mateo 11:1 y leamos algunas expresiones ahí. Mateo 11:1, mire lo que dice ahora. Y Jesús, cuando terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vea el verso 2. Vea el verso 2. Al oír Juan, ¿qué Juan es este? El mismo Juan que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia cuenta que Juan tuvo una situación, bueno, usted sabe la historia, no quiero entrar en tantos detalles porque quiero extraer aquí. Terminó preso, terminó detenido, terminó tras la reja. Así que cuando él está en esta expresión que se está hablando, él lo está hablando ahora desde una perspectiva de prisión. Está hablando desde una perspectiva donde él tiene una presión no solo mental, sino también tiene una presión física. Y dice el verso 2: al oír Juan en la cárcel, fíjese que ya no estaba en el desierto, ya no estaba en las riberas del río Jordán diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que ahora estaba en una condición precaria, dice que estaba en la cárcel. Dice que cuando estaba en la cárcel, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos. O sea, Juan envió 2 discípulos. Mire para qué los envió. Para preguntarle, y esto debe usted observarlo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo usted ve a Juan ahora ahí? Vamos a ver cómo usted lo ve. Usted lo ve firme diciendo: he aquí el Cordero que de Dios que quita el pecado del mundo. No. Usted está viendo a un Juan que yo lo diría está débil. Su fortaleza se le había disipado. Yo quiero decirte algo, querido. El tema aquí, para que tú llegues al propósito de Dios, es que Satanás no te debilite. Porque donde tú te debilitas y entras a la cárcel y no logras salir de ahí, él va a distorsionar tu visión. Y te va a tener encerrado ahí, porque el final del enemigo, mira, escúchame esto. El final del enemigo es el deseo de él es que tú y yo no seamos eficaces haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y él va a querer anular esa eficacia, encerrándonos, estrechándonos.
Inclusive hasta poniéndonos pensamientos como: ¿seré yo el que verdaderamente Dios llamó para esto? ¿Seré yo la persona que realmente Dios llamó, asignó para esta situación? Porque los hechos que yo veo no se parecen en nada a lo que me dijeron. Es un momento de presión, es un momento de estrechez que a todos nos llega, al mejor de todos nos llega. Juan unos días atrás estaba lleno del poder o del espíritu o de la gracia profética y estaba profetizando cosas del cielo, y otro día estaba en una cárcel hablando cosas de la carne. Porque yo veo a un Juan ahora dudoso. A ver, dígame ¿usted ha tenido momentos donde se ha sentido dudoso? Santo. Dudoso, claro. Y la pregunta es: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces, cuando Jesús escucha esa pregunta, obviamente Jesús sabe de quién está proviniendo y conoce la condición de quien lo está diciendo. Y voy a decirte algo, querido: Dios hará todo lo necesario para que tú salgas de tu duda. Dios hará todo lo necesario para que tú te encamines al propósito que Él te diseñó. Vamos a seguir leyendo, ¿eh? Sí. Entonces, respondiendo Jesús a aquella pregunta de los discípulos de Juan, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, que son las buenas noticias. Realmente yo no sé qué sucedió con lo que Juan recibió, pero Juan era responsable de aquellas palabras que él estaba recibiendo. Escúcheme. Cuando Dios te ve en una condición de duda, Él te va a dar la palabra correcta, pero tú eres responsable de tomarla o dejarla. Tú decides si corres con ella o te mantienes en el ámbito de la depresión, en el ámbito del no puedo, en el ámbito de que no lo voy a lograr. No, Dios siempre te va a dar las palabras correctas para que tú salgas de ahí, pero eres tú el que decide si las tomas o no. Soy yo también el que decido. Entonces, Él envía el mensaje y envía entonces la razón que envía a decir Jesús. Ahora, note la expresión de Jesús después que se van los discípulos de Juan. Preste atención, por favor. Dice el verso 6. Y dice: bienaventurado es aquel en el que no haya tropiezo en mí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, querido, que a veces hay momentos donde nosotros tenemos tanta duda en lo que Dios nos mandó a hacer, en que pensamos o decimos con nuestro santo, con nuestras palabras, como que Dios se equivocó escogiéndote a ti. Y el Señor está diciendo: bienaventurado el que no haya tropiezo en lo que yo dije. O sea, bienaventurado aquel que sigue creyendo por encima de la presión que tenga en lo que yo dije que Él va a hacer. Querido, usted puede tropezarse con el enemigo, usted puede tropezarse con las adversidades, pero nunca se tropiece con la palabra que Dios ya te dio. Que esa no sea tu tropiezo, sino que esa sea que eso sea lo que te propulse a ti a llegar a donde Él dijo que tú vas a llegar y que yo voy a llegar. Entonces Él está diciendo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Yo se lo voy a leer ahora en una versión diferente para que usted tenga una idea del plan de lo que Jesús está diciendo. De acuerdo al verso 6. El verso 6 en una versión dice: dígale, Dios bendice
a los que no se apartan de mí. Perdón, a los que no se apartan por causa de mí. Eso fue lo que le mandaron a decir a Juan. En otra versión lo dice de esta manera, verso 6. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. O sea, Jesús le está diciendo a Juan, aunque tú estés ahora mismo en una prisión natural, tú debes seguir creyendo que yo soy el Mesías. Porque le voy a decir algo, querido. Ya sea que usted y yo nos quedemos en esa prisión o salgamos, Jesús va a cumplir su propósito. Su plan se va a elaborar. Una de las cosas que yo he experimentado es que aunque yo haya pasado 10 años sin servir al Señor, 10 años sentado, 10 años sin conocer, 10 años sin involucrarme en las cosas del reino, el reino nunca se detuvo. Porque Dios siempre va a levantar a otro, entre tanto tú eres edificado, entre tanto tú eres convencido, entre tanto tú eres fortalecido. Dios siempre levantará a otro para que su reino avance. Así es que él está diciendo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ahora el verso 7, entonces, mire lo que dice. Mientras ellos se iban, Jesús levantó otro discurso. Él le mandó un mensaje a Juan y luego trajo un discurso aparte. Y dijo esto: mientras ellos se iban, comenzó a decir de Juan a la gente. O sea, Jesús empezó a hablar de Juan a los que se quedaron ahí cuando ya los mensajeros se fueron. Y mire lo que dice Jesús. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, dice, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Verso 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y Jesús dice, sí, os digo, más que profeta. Fíjese la forma en que Jesús está viendo a Juan. Pero Juan desde la cárcel, en una atmósfera de duda, en una atmósfera de depresión, está viendo una perspectiva diferente. Juan lo que está diciendo es posible que yo me equivoqué aún en decir que será el Hijo de Dios, por eso tengo que volverlo a ratificar. Y Jesús está enviando una palabra a sus discípulos que están ahí alrededor diciendo, el hombre no se equivocó. O sea, el hombre estaba en lo cierto. Él es un profeta, sí, más que eso dice. Él es un profeta. Y lo que le estaba tratando de explicar es que el hecho que el hombre tenga una presión, el hecho que el hombre ahora esté encerrado y que tenga una duda, no significa que lo que él dijo está ungido para mí. O sea, el hecho de que usted tenga una presión, el hecho de que usted tenga una dilación, el hecho de que usted tenga una situación que le mantenga a usted estancado en algo, no significa que lo que Dios te prometió no se vaya a cumplir. Es un asunto entonces de cambiar de mentalidad. A veces yo estuve aprovechando el espacio del ministerio carcelario. Yo estuve en algunas visitas dentro del ministerio carcelario y una de las cosas que a mí me sorprende, y de seguro a usted le va a sorprender cuando vaya, es la libertad que tienen esos cautivos. O sea, en cuanto a amar a Dios, en cuanto a creerle a Dios, están libres. La peor cárcel no es la física, la peor cárcel es la de la mente. Es la que Satanás te vende. El que no puedes, el que ya llegaste hasta aquí. Te abandonó el barco, te dejó el avión, te dejó el tren. A ti no te ha dejado ningún tren, ningún barco, ningún avión. Usted y yo vamos a cumplir el propósito por la cual Dios nos llamó. ¿Alguien dice amén? Ahora, él está diciendo entonces, ¿a quién saliste a saber? Y él dijo, sí, os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito. O sea, él le va a decir,
Fíjense que él no es profeta por lo que estuvo diciendo, sino que aún las escrituras ya hablaban de él. Aleluya. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Verso 11. Y él dijo: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, mire esto, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y automáticamente tu corazón y tu mente dicen: sí, él está hablando de los que están en el reino de los cielos. Bueno, para que usted pueda comprender este verso, usted tiene que recordar la conversación de Jesús con Nicodemos. Vamos entonces a entrar en Juan, verso 3 y 2 en adelante, para poder entender esto, porque esto está hablando a nosotros. Recuerda que ya Jesús le había enviado un mensaje a Juan. Ahora él quería hablar con los discípulos, porque en alguna manera u otra Juan ya tenía la palabra que lo estaba empoderando a él para su destino. Y Jesús quería decirle ahora a los discípulos o a los que estaban con él la palabra que ellos iban a necesitar para lo próximo que Dios iba a hacer con ellos también. Es la misma palabra que Dios nos está dando en esta noche, para que usted y yo no nos desanimemos y no nos mantengamos deprimidos, oprimidos en medio del trayecto para ver lo que Dios nos ha prometido. Veamos esto, porque aquí es importante que usted permita que el Espíritu de Dios nos guíe en esto. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, mira, el que no naciere de nuevo, y preste atención ahí, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que le pudo haber llegado a él y a usted también, si no hubiera sabido lo que sigue, es eso mismo: ¿cómo yo voy a nacer de nuevo si ya yo nací? Si ya estoy grande. De hecho, eso fue lo que él preguntó. Y él dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y termina el verso abajo del 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este verso 6 está uniendo lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo de obras de la carne y de obras del espíritu, no. Él está respondiendo acerca del nacimiento espiritual y físico del hombre. Él está diciendo lo que es nacido de la vida humana, humana es, tu carne, tu cuerpo. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él está diciendo: tienes que nacer de nuevo. Le está diciendo a Nicodemo: ya tú naciste de la carne, naciste de un vientre vaginal, naciste, llegaste a este mundo. Ahora tú tienes que nacer del espíritu. Recuerde que las palabras de Jesús, aun cuando Nicodemo las escuchó, yo creo que también quedó un poco pensativo, porque él decir: ahora me está diciendo que tengo que nacer del espíritu, ¿cómo será eso? Usted y yo ahora sabemos que el nacimiento espiritual solamente se da cuando Jesús muere en la cruz y es resucitado. Usted es un hijo de Dios en el espíritu. Usted nació en el espíritu porque usted recibió a Jesús el resucitado por medio de su sangre, por lo que él hizo, la obra expiatoria. Así es que él está definiendo esa vida espiritual. Ahora traiga eso, esa dinámica de nacer en el espíritu y el nacimiento humano, tráigalo ahora a lo que Jesús estaba hablando de Juan. Venga conmigo a Mateo 11.
Mateo 11:11, ¿qué dice? Entre los que nacen de mujer. A ver, ¿qué estaba diciendo entonces Jesús hasta ahí? Entre los que han nacido en esta tierra. El nacer de la carne, el nacimiento humano. Él está diciendo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan. En pocas palabras, él estaba diciendo, no ha habido un profeta en la carne que sea mayor que Juan. Pero querido, ahora entonces viene un nuevo nacimiento que le va dando diferencia a los que nacen en Cristo Jesús. Y dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor es que él. Le voy a decir esto. A veces nosotros decimos, wow, qué maravilloso pudo haber sido Elías. Y cuando Elías en el cielo estaba viendo la obra expiatoria de Cristo, Elías estaba desde el cielo diciendo, qué maravilloso será tener a Jesús adentro en el corazón. Ellos nunca experimentaron tener lo que usted tiene hoy. Le voy a decir algo, Juan no había nacido de nuevo. Juan no nació de nuevo, él murió antes de la cruz. Él no fue redimido. A él lo redimieron fue cuando Cristo resucitó. Juan no se fue al tercer cielo. Juan se fue al seno de Abraham. Y del seno de Abraham en la resurrección al tercer día, entonces Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces se fueron al paraíso. O sea, en pocas palabras, Juan nunca experimentó lo que usted y yo estamos experimentando. Por eso entendamos a Juan deprimido, oprimido en la cárcel. Por esa razón hoy, querido, usted y yo tenemos el potencial para salir de cualquier depresión, opresión. Porque ahora ya no solamente tenemos la mentalidad de que somos usados por Dios, sino que Dios mismo está en nosotros guiándonos a hacer esta obra. Porque hemos nacido de nuevo. Y con todo respeto, dice la Biblia que en el reino de los cielos usted es mayor que Juan. Querido, si usted no lo quiere recibir, no lo reciba. Igual, yo nada más tengo que decirle lo que dice ahí. Porque usted está pensando en el reino de los cielos arriba. Ya usted tiene el reino de los cielos adentro. O sea que usted tiene una nueva estirpe de vida. Usted tiene un nuevo modelo de vida. Por eso es que cuando el enemigo viene a oprimirte para tratar de truncar el destino que Dios te ha trazado, tú tienes la autoridad dada por el cielo para detener esa obra. Ahora, viene algo importante aquí. Verso 12. Verso 12. Desde los días de Juan hasta ahora. Dice, desde los días de Juan hasta ahora. Ok. Hay dos formas en que usted puede entender eso. Pueden ser válidas. Dios nos dará dirección. A veces la gente dice, desde los días de Juan hasta hoy. Pero cuando Jesús, el que dijo eso fue Jesús. Y Jesús dijo hasta hoy. Y eso se dijo hace más de 2000 años, esa expresión. Desde los días de Juan hasta hoy. ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces usted puede entender que lo dijo Jesús en ese tiempo y que no aplica ahora. Puede entender también que puede aplicar en ese tiempo y aplica ahora. Pero veamos el concentrado de lo que Jesús va a decir ahora a través de esto. Porque recuerde que estas palabras se las está diciendo a la gente que está alrededor de él y que de alguna manera u otra saben que Juan quedó en la cárcel. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia.
Y papá nos ha enseñado que el reino de los cielos, ¿dónde está ahora? ¿Alguien vino el domingo? ¿Dónde está el reino de los cielos? Adentro. Escúchame esto. El reino de los cielos sufre violencia. No está diciendo que tú te tienes que poner violento para arrebatar el reino, porque ya el reino está en ti. Está diciendo que el reino que tienes adentro, hay gente que quiere violentarlo. Hay demonios que quieren arrancar lo que está dentro de ti. Por eso te oprimen, por eso te golpean, por eso te lastiman, para que tú no tengas la fuerza, la vitalidad de que el reino explosivo que está dentro de ti se manifieste a través de ti. Por eso tú tienes presión en esta vida. Por eso tienes presión llegar a tu destino. Porque el reino de los cielos siempre está siendo atacado. El reino de los cielos no está siendo atacado en los cielos. Ya en los cielos hay libertad por la sangre de Cristo. El reino de los cielos ahora está siendo atacado dentro de ti por ideas, conceptos, preceptos que el enemigo pone para desanimarte. Cada vez que el enemigo viene a querer encerrarte, lo que él está haciendo es violentando tu reino. Quizás nunca lo habíamos visto así. Pero si usted lee las otras versiones, usted se va a dar cuenta que no es que está hablando de que nosotros estamos arrebatando un reino. Mire lo que dice. Desde los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora mire esto. Y dice, los violentos lo arrebatan. O sea, ahora sí la expresión se refiere a ti. Porque de la misma manera que Satanás quiere violentarte a ti, tú dentro de ti hay un potencial que te hace valiente para resistir esa violencia. Por eso es que hay un potencial en ti de que cuando estás encerrado en esas prisiones, tú puedes decir, Señor, aquí yo te alabo, aquí yo te bendigo, aquí yo te exalto, aquí exteriorizo el reino, porque el reino me va a abrir las puertas a través de la alabanza, de la oración y de la comunión contigo para yo salir de esta situación. Y sí que sufre violencia ahí. Ahora entonces cuando usted lee Zacarías 9:19, entonces usted va a entender cuando dice volveos a la fortaleza. Está diciendo vuélvanse al Señor, vuélvanse a lo que le produce fuerzas. El reino de los cielos dentro de ti conlleva y contiene todo el potencial para que tú seas un vencedor. Conlleva toda la autoridad que tú puedes manifestar en esta tierra. Escúcheme. Una de las cosas que papá hace algunos años, escasos 2, 3 años, escuché de él decir, cuando un país pone su embajada en otro país, la autoridad que se le delega a esa embajada es como que si fuera el mismo presidente viviendo allá, en ese espacio. O sea, los ciudadanos externos del país no pueden golpear, lastimar a los que son agentes de esa embajada en ese otro país. Querido, usted es un embajador del reino. Que usted está sembrado, plantado en esta tierra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces cuando un país anda en revoltura, que tiene problemas políticos, donde la vida de las personas se pierde, algunos son sagaces que hasta se meten dentro de las embajadas. Y puede llegar quien sea alrededor, pero a esa persona mientras está dentro de esa embajada no lo pueden tocar. Querido, de la misma manera tú eres representante de Dios acá con el Espíritu Santo. Por esa razón, cuando tú estás en tu casa, en tu barrio, donde tú estés, mantén firme, mantente fuerte, buscando a Dios para que ese reino de los cielos se siga manifestando en tu vida. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanzas. Hoy anuncio, dice, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Vaya conmigo a Joel 3:16. Joel 3:16, mire lo que dice.
Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Por esa razón, tú no debes permitirle al enemigo que te gane ventaja en nada, porque tú tienes un refugio, tienes una fortaleza que viene de Dios. ¿Qué dice Isaías 40:29? Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo ¿a quién? Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al deprimido. Él le puede dar esfuerzo al que se siente débil. Mira esto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si yo te preguntara con sinceridad, ¿tienes fuerza para hacer aquello? Y tú con sinceridad me dijeras: pastor, no tengo fuerzas. Entonces yo te diría: estás en el punto ideal para que Dios haga un milagro. Porque resulta ser que ahí dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Escúchame, yo he multiplicado, o sea, cuando usted dice, cuando usted ve ahí que no tiene ninguna fuerza, pongámoslos en número, tiene 0 fuerzas. Bueno, multiplica usted 0 por 1, ¿cuánto es? 0. Multiplica usted 0 por 100, ¿cuánto es? 0. Las matemáticas humanas son así. Las matemáticas de Dios no. Porque Él está diciendo que el que tiene 0 fuerzas, cuando Él las multiplica, dice que Él les da mucha fuerza. Mucha fuerza. Pero eso no solamente se va a dar porque tú lo oyes, sino porque tú lo crees. Que tú comienzas a tener la actitud correcta de decir: Señor, yo recibo esa fuerza, yo me mantengo en esa fuerza, yo percibo esa fuerza. Y empiezas a vitalizar tu cuerpo de la palabra de Dios, de tal manera que empiezas a empujar. Y tú terminas viendo los resultados. Hemos estado en tiempo de oraciones aquí, sobre todo en ayunos, en la mañana. Y hemos estado casi 2 horas orando ahí, 3 horas ahí, orando, de pie, sentado, orando. Y de pronto empieza la oración y empieza la oración y empieza la oración. Llega un momento en que usted comienza a decir: Señor, dame fuerza, Espíritu Santo, dame fuerza. Entra en una vitalidad en usted que quizás la última hora es la hora más poderosa. Y pudiera ser la hora más débil. Pudiera ser la hora donde ya estamos agotados, cansados, pero en ese momento no tenemos fuerzas quizás, pero adoramos, bendecimos, clamamos a Dios y Él empieza a multiplicar la fuerza donde no hay ninguna. Y terminamos en victoria, terminamos en bendición. Verso 30 dice: los muchachos entonces se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vaya conmigo ahora a Proverbios 10:28. Proverbios 10:28. Y aquí viene la esperanza, o sea, aquellos que están esperando de los justos, dice, es alegría. ¿Qué es? Alegría. Mas la esperanza de los impíos perecerá. Vaya conmigo ahora a Salmos 8:2. Y aquí viene: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la ¿qué? ¿Fundaste qué? La fortaleza. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bueno, en tu nuevo nacimiento te inyectaron fortaleza. Dice que entonces de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Escucha esto. Una cosa es cuando Dios se mete a abogar por ti, y otra cosa es cuando Dios te usa a ti para vencer al enemigo. Bueno, yo te voy a decir algo. En el antiguo pacto Dios usaba
Dios se metía en los asuntos, sí, pero en el nuevo pacto muchas cosas han cambiado. Ya Dios quizás no se anda metiendo tanto en los asuntos, para eso se metió en ti. Para que por medio de ti, entonces tú puedas avergonzar a los enemigos. Cuando te hablo de enemigos, no pienses en el hermano, por favor. No pienses en el hermanito, el vecino, no. Tu enemigo es Satanás. Entonces, a causa de tus enemigos, dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, una de las cosas que también te ayudan a permanecer fuerte es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. En Hechos 9:31, veamos lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Y dice que eran edificadas y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Querido, por esa razón usted no solamente debe ver al Espíritu Santo como la persona que es tu maestro o la persona que, te trae la revelación de Jesús, sino también como la persona que te ayuda a estar fortalecido. El Espíritu de Dios ha venido no solo también a hablar contigo o a guiarte o a mostrarte cosas que a lo mejor necesitamos escuchar de parte del cielo, sino también a mantenernos fortalecidos, a tener la fuerza. Mira, hay cosas que en nuestra propia fuerza humana nosotros ya nos desgastaríamos, no aguantaríamos la presión. Pero cuando nosotros estamos siendo embestidos, guiados por el Espíritu Santo, hasta nosotros mismos nos sorprendemos y decimos, ¿cómo es posible que hemos podido resistir tanta presión y al final quedar firmes? Ha sido el Espíritu de Dios en nosotros que ha dado fuerza a nuestra vida para ver la salida en medio de la presión. Es el Espíritu Santo. Porque Él nos ha fortalecido, Él nos ha dado la fuerza. Vaya conmigo a Isaías 66:8. Dice, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Y quién vio tal cosas? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y dice el verso 9, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y mira lo que dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Verso 12, porque así dice Jehová, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así yo os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y a la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. En pocas palabras, querido, el Espíritu Santo viene a nosotros a vitalizarnos, a llenarnos de esa fuerza, de esa vitalidad. Dios más que nadie sabe que nosotros en nuestra propia humanidad no podemos cargar lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. No podemos cargarlo con nuestra propia mentalidad. No podemos cargarnos en nuestros propios conceptos. Querido, el hecho y el acto inclusive de usted venir de su casa acá, no solamente ha sido un acto de su carne, ha sido una voluntad del Espíritu.
El acto de que usted pueda sacar tiempo para orar y buscar a Dios en las noches no es un acto de su carne. Su mente, su carne quiere descanso, quiere dormir, pero hay algo que te impulsa dentro de ti para que sea fortalecido y empiezas a orar como nunca antes y pasas una noche orando al Señor. Mientras otros pasarán una noche de vigilia alrededor de una pizza de 12 pulgadas. Otros estarán alrededor de la palabra, oyendo a Dios, orando y clamando, recibiendo fuerzas para el día malo, y acabado el día malo, permanecer firmes. Y no tengo nada en contra de las pizzas, yo también las como. Termino con Isaías 35:2. Dice: florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Querido, hay momentos donde usted siente deseos de no levantar ni las manos, de no mover sus pies para nada. Pero ahí estará el Espíritu Santo. Ahí estará el Señor. En los momentos más apretados de tu vida, ahí está el Espíritu de Dios fortaleciéndote. Atención a esto, escúchame. Inclusive, si el Espíritu Santo no logra tener apertura en ti para que tú mismo reacciones, el Espíritu Santo va a usar a otro para ayudarte a levantar tus manos. No te extrañes que en los momentos más difíciles de tu vida, cuando ya tú no tienes ni idea de qué orar, cuando ya tú no tienes ni deseo de qué cantar, tienes una llamada, tienes una visita de alguien que está diciendo: oye, el Señor dice que te levante, el Señor dice que ore por ti, el Señor dice que te fortalezca, el Señor dice que tú no estás solo, que siempre Él ha estado contigo. Y eso te ha fortalecido. ¿Cómo sabes tú que es Dios y no la carne de la persona? Porque tú nunca se lo dijiste a la persona. Tú lo hablabas con Dios en intimidad, tú lo hablabas con Dios en una relación personal. Pero todo lo que le hablamos al cielo, el cielo lo prepara para que tú después lo recibas. ¿Cuántas veces hemos quedado que necesitamos ciertas cosas? Y nos sentimos débiles porque humanamente no tenemos el potencial para poder alcanzarlas. Querido, y le voy a decir algo: nunca pierda expectación de que Dios siempre está a punto de hacer un milagro. Nunca pierda expectación. En el momento que usted menos los imagina, Dios está enviando el cuervo para traerte la provisión. Dios estará trayendo a alguien para traerte lo que tú necesitas. Es más, yo creo que en este momento Dios ya me está despachando cosas que yo necesito. Yo creo que Dios ya te está despachando cosas que tú necesitas para que seas fortalecido y sigamos avanzando en este camino de fe. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y viene con pago. Escúcheme, no malinterprete la palabra pago, pero pago o retribución. Cada oración que tú haces no se queda en la tierra. Escúchame, tú no pierdes tiempo cuando oras. El cielo en algún momento se abre. Y todo lo que oraste, aunque se te haya olvidado, Dios lo va a entregar. Yo lo creo firmemente. Por eso no dejes de seguir orando. Sigue fortaleciéndote en la oración. Sigue adorando a Dios. Y sigue proclamando el cielo. Que Dios en su momento va a reventar en esa situación. Decid a los de corazón apocado: esforzaos
No temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aunque este verso es profético porque hablando de la persona de Jesús, pero de alguna manera u otra la palabra salvación también es provisión. Dios mismo vendrá y tocará tu cuerpo para sanarte, para ministrarte en salud. Dios mismo vendrá y te abrirá la puerta de la prisión en la cual hayas podido estar por mucho tiempo. Dios mismo vendrá y te ministrará lo que tú necesitas para que puedas tener la vitalidad para avanzar hacia lo próximo que Dios quiere que tú estés. Se trata de Dios mismo vendrá y nos salvará. No solamente nos ha salvado para ir al infierno y del infierno entonces un pase directo al cielo, no. Todavía en nuestra vida humana, todavía sigue salvando nuestro día. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo esto se hace manifiesto, querido, si nosotros nos mantenemos confiados en el Señor. Yo no sé cómo Dios va a hacer. Escúchame, no sé cómo Dios lo hará, no sé cómo Dios va a ministrar algo, yo no sé cómo Dios lo hace, pero cuando Dios nos da una palabra, creámosle, trabajemos por ella, oremos por ella. Dios va a hacer lo que aparentemente al ojo humano es imposible, pero posible para Dios. ¿Cómo Dios hace algo? No lo sé. Realmente no es el trabajo nosotros saber cómo lo hace. Nosotros tenemos el trabajo de creer que Él lo va a hacer. Y para eso necesitamos estar fortalecidos. Y termino con estas expresiones que dice aquí. El lugar seco se convertirá en estanque. O sea, el lugar seco se convertirá en estanque. Y el sequedal en mamaderos de agua. Dice, en la morada de chacales, en su guarida, será en lugar de cañas y juncos. Lo que aparentemente se ve desierto, lo que aparentemente se ve complicado, querido, no va a terminar así. Lo que por ahora tú ves que no tiene forma de que crezca, que a lo mejor tú estás viendo que todo está, que parece un valle de huesos secos, no va a terminar así. Tu destino es mejor que el de ahora. Tú no vas a acabar, o sea, tu final será mejor que tu comienzo. Tú no vas a quedar siendo el mismo que ves ahora. No, tú vas a terminar mejor. Pero para eso vamos a esforzarnos. Vamos a adorar a Dios. Vamos a cantar al Señor. No importa en dónde estemos, no importa en qué presión estemos, siempre tengamos una alabanza para Dios para que al final veamos su victoria. Póngase de pie conmigo.